Una de las formas más comunes para guardar datos simples en Unity es a partir de la clase PlayerPrefs. Hoy vamos a ver cómo utilizar PlayerPrefs a partir de un pequeño ejemplo de aplicación y también les voy a estar comentando en qué casos es adecuado usarlos. Los PlayerPrefs nos sirven para guardar y recuperar datos simples entre sesiones de juego o entre escenas, específicamente enteros, floats y strings. Y vamos a necesitar una línea de código por cada vez que quisiéramos guardar o recuperar alguno de estos datos. Por esto los PlayerPrefs no son muy versátiles, no nos van a servir para crear un sistema robusto de guardado de nuestro juego. Intentar guardar, por ejemplo, el estado de un inventario o de todos los objetos de un escenario a partir de PlayerPrefs sería una locura total. Otra cosa que tienen que saber sobre los PlayerPrefs es que nunca hay que usarlos para guardar información importante o información sensible. He visto muchísimas veces que se usan PlayerPrefs para guardar cosas como puntajes o experiencia de un jugador. Les recomiendo que no hagan esto porque los PlayerPrefs guardan datos localmente en archivos de texto que son muy fáciles de modificar o borrar. Cualquiera podría entrar al archivo y modificar la experiencia, adjudicarse la puntuación máxima, o si por alguna razón el archivo se borra, adiós experiencia y a las horas invertidas en el juego. Los PlayerPrefs deberían usarse más que nada para guardar preferencias del jugador. El propio nombre de la clase lo dice, son PlayerPrefs. Cosas como opciones del menú, la resolución de la pantalla o el volumen de la música y efectos de sonido. Dicho esto, acá tengo el proyecto con el que vamos a trabajar, lo pueden descargar de la descripción. Es un ejemplo didáctico para que vean cómo pueden guardar algunas preferencias de usuario con la ayuda de PlayerPrefs. En el proyecto tengo algunas opciones para elegir y un espacio que puedo completar. El primero es un input field donde puedo completar con mi nombre. También tengo un slider que luego podría usarse para ajustar el volumen de efectos de sonido. Y además tengo un menú drop down donde podemos elegir el tipo de controles que más nos guste. Supongamos que existen de tipo 1, 2 y 3. Digamos ahora que yo salgo de mi juego y más tarde quiero volver a jugar. Pero vemos que todas nuestras preferencias se perdieron y debería volver a setearlas otra vez, lo que sería bastante molesto. Entonces ahora la idea es que entre sesiones de juego, estas preferencias me queden guardadas y al momento de jugar se cargan en los valores que yo elegí previamente. Entonces voy a crear un script, lo voy a llamar Player Settings y podría por ejemplo agregarlo en el canvas que contiene todos los elementos seteables. Dentro del script voy a borrar estos namespaces y también el método update. Como voy a estar trabajando con elementos de interfaz de usuario, voy a agregar el namespace unityengine.ui, lo que me permite crear referencias al input field para setear el nombre, el slider de los efectos de sonido y al menú drop down para elegir el tipo de controles. Y para poder setearlos desde el inspector, les voy a agregar el atributo serializeField. Y ahora puedo arrastrar el input field, el slider y el menú drop down, quedando creadas las referencias. Algo muy útil de estos elementos de interfaz de usuario es que nos permiten trabajar con eventos. Por ejemplo, si me voy a mi slider, tengo este evento onValueChanged y básicamente lo que voy a poder hacer a partir de este evento es ejecutar cierto código, una cierta función, cada vez que muevo el slider y cambio su valor. Y lo que voy a hacer cada vez que cambie el valor que tiene el slider es guardar su valor con la ayuda de la clase PlayerPrefs. Voy a crear entonces una función que va a ser public porque después la voy a asignar en el slider, no va a devolver nada y la voy a llamar setVolumePref. Usar PlayerPrefs es algo muy sencillo. Simplemente escribo PlayerPrefs, donde podemos acceder a funciones como setInt, que nos va a servir para guardar enteros, setString para guardar cadenas de texto, y la que vamos a usar ahora, setFloat, para guardar un float. Todas estas funciones toman dos parámetros, una clave y un valor, algo similar a cuando se trabaja con diccionarios. La clave es un string que va a estar asociada al valor que vamos a guardar. En este caso voy a guardar el volumen de los efectos de sonido, así que voy a escribir sfxVolume, y el valor que se va a guardar va a ser el valor que tiene el slider. Entonces uso la referencia de mi slider, donde puedo acceder a su valor. Ahora puedo ir al slider y voy a agregar un evento para cuando el valor del slider cambie. Cada vez que cambie de valor, voy a querer ejecutar la función que recién creé. Como el script que contiene esta función está dentro de este objeto PlayerSettingsCanvas, lo voy a arrastrar hasta aquí y acá puedo seleccionar el script PlayerSettings, donde tengo disponible la función setVolumePref.
Perfecto. Ahora cada vez que mueva el slider voy a estar guardando su valor. Pero con solo guardar el valor no voy a estar haciendo mucho. Yo quiero que al iniciar el juego se tome el valor guardado y se setee el valor del slider en el valor que lo haya dejado en la sesión de juego previa. Entonces, al iniciar el juego, en Start, yo puedo cargar el valor guardado. Nuevamente la clase PlayerPrefs me permite cargar valores. Esta vez es a partir de las funciones getInt, getString y para este caso getFloat. Para cargar un valor simplemente tenemos que pasar como parámetro la clave asociada y como quiero setear el valor del slider, puedo asignarle el valor que devuelve getFloat al valor del slider. Entonces, ahora digamos que quiero setear el volumen en este nivel, este valor va a quedar guardado y si ahora termino de jugar y vuelvo a jugar más tarde, el valor del slider se carga y queda seteado con el valor que guardamos previamente. Luego en el juego, a la hora de reproducir efectos de sonido, sería cuestión de cargar el valor y setearlo en el volumen de los efectos de sonido. Muy bien, ya guardado el valor del slider, guardar datos de nuestro input field y de nuestro menú dropdown va a ser muy fácil. Para guardar el texto de nuestra caja de texto, voy a crear una función llamada setNamePref y en este caso voy a estar guardando texto, así que uso la función setString. La clave va a ser nameInput y lo que va a guardar es el texto que se escribe en la caja de texto. Y para que al iniciar el juego se muestre el texto guardado en la caja de texto, voy a setear su propiedad text con el string que tiene la clave asociada nameInput. Ahora al input field le voy a agregar un evento de tipo onEndEdit que nos va a permitir ejecutar nuestra función cuando terminemos de editar el texto. Por ejemplo, cuando hagamos clic fuera de la caja de texto. Acá otra vez tengo que arrastrar Player Settings Canvas, elegir el script Player Settings y seleccionar la función setNamePref. Entonces ahora cada vez que termine de editar el texto va a quedar guardado. Lo mismo voy a hacer para nuestro menú dropdown. Voy a crear una función que la voy a llamar setControlsPref. Los valores que manejan los menús dropdown son de tipo entero. La primera opción sería el valor 0, la segunda opción el valor 1, la tercera el 2 y así sucesivamente. Entonces para guardar el valor que tiene, voy a utilizar la función setInt. La clave va a ser controlsType y va a guardar el valor que tiene el menú dropdown. Y al iniciar el juego voy a cargar el valor que se guardó por última vez. Para estar más ordenado voy a crear una función llamada loadSettings. Voy a cortar y pegar estas líneas y la voy a llamar desde Start. El menú dropdown tiene un evento similar al del slider, onValueChanged, y nos va a permitir ejecutar nuestra función cada vez que se cambie su valor. Acá nuevamente arrastro Player Settings Canvas, el script Player Settings, y la función en este caso es setControlsPref. Entonces ahora paso a Play Mode y puedo escribir un nombre, cambiar el valor del slider otra vez y elegir el tipo de controles. Y si salgo y vuelvo a entrar, se cargan los valores guardados y se setean en cada uno de los elementos de interfaz de usuario. Perfecto. Otra cosa que puedo hacer es guardar y cargar valores por defecto. Si nosotros iniciamos el juego y las preferencias de usuario nunca fueron seteadas, yo podría definir algunos valores por defecto. Supongamos que quiero un volumen por defecto con valor 1, o sea, el valor máximo. Supongamos también que quiero el nombre por defecto Megaman y los controles de tipo 1 que corresponden al valor entero 0. Ahora para setear estos valores por defecto, yo puedo chequear si existe una clave con otra función de los PlayerPrefs llamada hasKey, donde tengo que pasar como parámetro alguna de las claves que definimos. Si esta clave existe, quiere decir que hay un valor asociado al volumen de los efectos de sonido y entonces ese va a ser el valor que voy a cargar. Pero si no existe esta clave, quiere decir que nunca se guardó un valor para el volumen. Entonces, en este caso, voy a setear en el slider el volumen por defecto y además voy a guardar este valor por defecto con PlayerPrefs por si tengo que utilizarlo en otras escenas. Y ahora puedo hacer lo mismo para la entrada de texto y para el menú dropdown. Ahora entonces, si los valores nunca fueron seteados, se van a usar los valores por defecto y además se van a guardar en los PlayerPrefs. Además, podemos usar este botón para volver a los valores por defecto. Para eso podría crear otra función, la voy a llamar resetDefaultValues, y dentro puedo hacer uso de otra función de la clase PlayerPrefs que se llama deleteAll. Al llamar a esta función, se van a borrar todas las claves y valores de los PlayerPrefs, se van a borrar todos los valores guardados, y entonces luego de borrar todos los valores, podría llamar nuevamente a loadSettings.
Y como todas las claves y valores fueron borrados, estas claves no van a existir y se van a asignar valores por defecto. Acá nuevamente arrastro Player Settings Canvas, Player Settings, Reset Default Values. Veamos. Si ahora le doy al botón, todos los valores pasan a ser los valores que seteamos por defecto. Genial. Ya vimos entonces que los Player Prefs persisten a las distintas sesiones de juego. Y lo último que les quiero mostrar es que, como se estarán imaginando, los valores guardados también persisten a cambios de escena. Para esto voy a hacer una prueba muy rápida. Voy a crear una escena, supongamos que es nuestra escena de juego. Y dentro de la cámara voy a crear un script de testeo. Dentro de este script, en Start voy a ver si tengo disponibles mis Player Prefs. Voy a mostrar por consola el volumen de los efectos de sonido, el nombre y el tipo de controles. Si ahora paso a Play Mode y me voy a la consola, podemos ver que estos valores se cargan. Entonces en el juego podríamos usar estos valores para setear el volumen de los efectos de sonido, para mostrar el nombre del jugador o para usar un cierto tipo de controles. Esto va a ser todo por este video. Espero que hayan entendido cómo y en qué casos deberían utilizar Player Prefs. Y espero que hayan comprendido que no tienen que usarse como un sistema de guardado principal de su juego. Seguramente más adelante esté subiendo videos sobre el tema. Y ya saben, si les gusta este contenido, suscríbanse, dejen su like, activen las notificaciones y nos vemos en el próximo.